Hace un tiempo atrás conocimos la noticia dolorosa, triste, de una joven mujer que fue encontrada muerta en su departamento. El hecho de haber sido encontrada en este estado ya era una tragedia muy impactante. Sin embargo, lo más impactante y entre comillas curioso es que esta persona había estado fallecida en ese lugar durante mucho tiempo. Y todo el mundo se preguntaba cómo era posible que alguien que vivía en una gran ciudad, que no era una persona en condición de calle, donde hay tantos medios de comunicación, podría haber permanecido tanto tiempo fallecida en ese lugar. El diario New York Times publicó un artículo donde dice claramente que hoy día estamos viviendo una epidemia de soledad. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Para qué nos creó Dios? Y es importante destacar que Dios nos creó para vivir en comunidad, para vivir en compañerismo. Pero cuando entra el pecado, todo cambia y no precisamente para bien. Por eso vamos a hablar hoy día acerca del compañerismo y también de la soledad. ¿Cómo nosotros podemos encontrar verdadero sentido a estos conceptos? Amigos, sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Lecciones de la Biblia. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2:18. Ya estamos nuevamente, queridos amigos, de vuelta junto a ustedes a través del canal Nuevo Tiempo, canal de la Esperanza. Estamos en Lecciones de la Biblia, un momento muy oportuno para que podamos abrir junto a ustedes este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, donde encontramos principios de vida que son muy importantes para cada una de las personas que así lo valora. Sabemos que ustedes lo valoran, por eso están siguiendo nuestra programación. Y quiero presentarles en este momento a quienes nos acompañan acá en el estudio de televisión Nuevo Tiempo Chile, y para poder compartir con ellos y ellos con nosotros y con ustedes el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Tenemos al pastor Julio Flores, pastor de la Iglesia Adventista, licenciado en Teología, del distrito de Quinta Normal, en la región metropolitana en Santiago de Chile. Bienvenido, Julio, gracias por estar con nosotros. Gracias. Y el Señor les bendiga grandemente también como familia, porque a su lado está su amada esposa, Cecilia Horstmayer. Ella está también para que podamos compartir este mensaje. Gracias, Cecilia, por aceptar la invitación y poder junto a los amigos compartir una gran temática. Gracias. Muy bien, ¿qué les parece si oramos antes de comenzar esta temática? Invitamos también a nuestros amigos para que nos puedan acompañar y pedir la bendición del cielo por este momento de estudio, así que le vamos a pedir al pastor Julio que nos guíe en oración. Oremos, amigos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres un Dios bueno y en tu sabiduría pensaste que vivamos la vida no solos. Y gracias, Señor, porque somos familia, tenemos en las iglesias comunidades, matrimonios, hogares, niños. Y gracias, Señor, porque tú eres sabio para hacer las cosas. Acompáñanos en estos momentos de estudio de tu palabra, de las Escrituras. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
Bueno, tal como comentábamos ahí en la introducción, pareciera ser que hoy día estamos viviendo, como bien lo decía un cierto periodista, una epidemia de soledad. ¿Qué principios encontramos en la palabra de Dios que primeramente presentan esta realidad y en segundo lugar, cómo podemos enfrentar esta situación que pareciera ser que cada vez es mayor? Yo quiero mencionar, cuando usted mencionaba hace momentos, mencionaba ese ejemplo de que alguien murió y fue encontrada sola. Qué triste, qué triste. Me pongo a pensar en esto, que no es un caso aislado, es muy común. Y nosotros en las iglesias vemos, y las personas pueden estar llenas y rodeadas de personas, de familia, de amigos, pero se sienten solos. Así que el estudio de la Biblia es muy enriquecedor. Y la Biblia dice, quiero citar Eclesiastés capítulo 4, Eclesiastés capítulo 4, versículo 9. Dice, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Ese texto me hizo reflexionar, me gustó mucho. Exacto, y importante porque ya establece un principio de comunión, podríamos decirlo de esta manera, entre los seres humanos, no importa bajo qué situación se encuentren, si es matrimonio, si es simplemente son amigos, si es parte de la familia o no. Lo importante es que estamos llamados al compañerismo. Cecilia, de acuerdo a esto, ¿cómo realmente el Señor ha previsto buscar un medio de resolver muchas veces la soledad que, como lo decía el pastor Julio, no siempre significa que el hecho de que estemos rodeados de personas que estamos verdaderamente acompañados? Muchas veces las personas se sienten igualmente solas. Exactamente. Y de hecho, en el versículo para memorizar de esta semana, en Génesis 2:18, dice, y Jehová dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Mientras leía esto, estuve revisando y vi un titular que mencionaba, dice, la soledad podría ser más dañina para la salud que la obesidad. Y esto fue un estudio que se hizo en una convención anual de Asociación Americana de Psicología el año pasado. Es totalmente reciente. Exactamente, reciente. Y quien hizo un estudio fue una profesora de una universidad en Estados Unidos, ella se llama Juliane, y menciona que hicieron 218 estudios sobre los efectos en la salud del aislamiento social y la soledad de casi 4 millones de personas en los Estados Unidos, y llegaron a esta conclusión, que la soledad es más dañina para la salud que la obesidad. Interesante este estudio que se ha hecho, porque generalmente cuando se habla de obesidad, todo el mundo sabe que estamos frente a una pandemia, un problema serio. La salud se ve seriamente comprometida muchas veces, pero no siempre se está pensando que hay una salud de carácter más bien emocional que podría tener aún peores estragos que el tema mismo de la obesidad. Julio, ¿qué piensa usted? Sí, hablando de esto, estamos estudiando y podemos decir, pero esto, ¿a quién le puede pasar? Pero si reflexionamos, si buscamos en nuestra memoria por ahí, creo que casi todos podemos decir que alguna vez nos hemos sentido solos. De alguna, de otra manera, si buscamos, y a veces no se necesita buscar mucho. Entonces, en esos momentos, ¿qué decisiones hemos tomado? Es tan importante las decisiones que vamos a tomar, y por eso la Biblia tiene consejos. Así que estudiemos esos consejos. Exacto, y esos consejos involucran también promesas. Exactamente. Y eso es lo lindo de la palabra de Dios, que no solamente presenta una determinada situación que podría ser buena o mala en algunos casos, o conveniente o no tanto, pero siempre está esa solución práctica que el Señor nos ofrece a través de su palabra, y que es justamente lo que compartimos con nuestros amigos. Pero pregunto, ¿es tan realmente mala
la soledad, es conveniente que también el ser humano pueda tener sus espacios de tiempo para poder reflexionar, para poder enfrentar una determinada situación donde primero hay que estar quieto y ojalá más bien en un ámbito privado, Cecilia. Desde luego, sí, es necesario, pero aquí no se habla de esa soledad. Yo creo que lo que enfoca acá es como esa soledad severa, que la persona necesita de tener compañerismo y no lo tiene. Aun y cuando muchas veces guste de momentos de soledad. Aún, claro, lo que pasa es que cuando yo lo elijo por decisión propia. Exacto. Ya elijo a lo mejor estar sola, darme una tarde, descansar, un fin de semana, no sé. Pero acá yo creo que las personas que sufren de soledad no es porque ellas lo eligen, es porque no tienen tal vez compañerismo de seres que a ellos a lo mejor les gustaría estar acompañados. Exacto. Pastor. Sí, se me venía a la mente. En la Biblia hay ejemplos de personas que por situaciones de la vida estuvieron solos. Así que tal vez no satanicemos el momento solo, la experiencia de la vida sola. Por ejemplo, está un Jeremías que hizo un ministerio profético soltero y fue usado fuerte por Dios. Está un Ezequiel que fue usado en su esposa murió en el periodo muy temprano. Sí, y uno escucha personas en el periodo de viudez y hay palabras como ¿para qué quiero ya la vida? Creo que tenemos ejemplos en la Biblia de personas que a pesar de la situación como estuvieron, pudieron ser usados muy fructíferamente por Dios. El caso de Oseas, que tiene un matrimonio destruido. Hablando de esto, las personas que tienen un hogar destruido, podríamos decir que tienen razones para tirarse a morir, pero tenemos en la Biblia ejemplo, aquí hay un ejemplo, ¿no?, de que fue usado por Dios con una misión y así que no es, por así decir, dije recién, no satanicemos la soledad. Exacto. Ahora, interesante estos casos porque dejan más que claro que no siempre la condición o el estado civil, por decirlo de alguna forma, debiera condicionar el hecho de que Dios pueda utilizar a una persona para un propósito tan importante como es en este caso, por ejemplo, dar a conocer el mensaje de Dios. Claro. Como el caso de Jeremías, Ezequiel, Oseas, Pablo también, que él habla bastante acerca de este tema. Pero llega un momento en que por circunstancias de la vida se producen cambios que no siempre son tan favorables. ¿Qué situaciones podríamos nosotros ejemplificar y cómo vemos que siempre la Biblia tiene ese, como decíamos al comienzo, consejo sabio y oportuno? Sí, pienso, podríamos decir, el luto del divorcio, cuando un matrimonio se acaba. En el ministerio que tengo me ha tocado ver casos de matrimonios destruidos. Situaciones muy dolorosas. No, muy dolorosas, muy dolorosas. Y entonces pienso, ¿no?, ¿cómo poder enfrentar esto? Y aquí se necesita, lógicamente, ayuda del cielo. Y la Biblia tiene consejos al respecto. El duelo a veces puede ser de meses, a veces años. Hay personas que viven por muchos años y no superan esto. Se necesita ayuda de fuera. Algunas características para este periodo: la depresión, el enojo y la decisión de soledad. O sea, podría desencadenar en algunos casos extremos hacia ese tipo de situaciones. Sí, claramente. Y nosotros vemos en común personas que están en este periodo. Antes un paréntesis, es lindo pensar que la Iglesia proporciona una guía de estudio, un periodo para estudiar temas específicos. Y qué lindo poder estudiar esta temática que es tan necesaria en estos tiempos para la Iglesia, donde nosotros no vemos hogares destruidos,
los resultados, los hijos sufriendo, los traumas en los jóvenes. Así que qué lindo estudiar esta temática. O sea, nadie podría sentirse indiferente ante una situación de este carácter. O sea, finalmente nos confrontamos a un momento, como decíamos, triste y doloroso, no solo para las personas que están pasando por la situación en sí, sino que incluye los hijos, incluye los padres de ambos cónyuges, en fin, una situación que va en aumento. Ahora, algo ya mencionaba, Pastor Cecilia, el caso de ser esposa de pastor puntualmente. Me imagino que, como ya se ha dicho, han enfrentado situaciones diversas dentro del transcurso del ministerio. ¿Cómo la iglesia, aparte de esos programas especiales que debían haber, tanto prematrimoniales, durante el matrimonio en sí, o situaciones de apoyo directo a personas que su matrimonio se ha simplemente destruido, cómo la iglesia puede ayudar a través de algún ministerio particularmente a estas personas con esa situación? A ver, partiendo de la base que aquí habla de cuando el matrimonio se acaba, pero el matrimonio, por ejemplo, a veces hay divorcio, pero a veces están divorciados viviendo juntos, no sé si me entienden. Sí. A lo mejor para la vecindad, para la iglesia. Socialmente están juntos. Claro, socialmente son matrimonios, pero estas redes que nosotros tenemos en la iglesia, como por ejemplo, a mí me gusta mucho hacerlos entre amigas, entre las hermanas de iglesia, que entre amigas se trabaja para personas que no conocen de nuestra iglesia, pero saben que se ve tan fortalecidas las hermanas que asisten, porque en estos grupos de repente hay hermanas que abren su corazón y nos cuentan sus situaciones que de repente nosotros al verlas sábado a sábado en la iglesia no conocemos el sufrimiento que está teniendo dentro de su familia. Pero ahí en un ambiente más fraternal e íntimo, sí, ellos comentan. Comentan. Entonces, estos grupos de amistad que se hacen en la iglesia, ya sea el Ministerio de la Mujer, son beneficiosos para las hermanas que quieren trabajar en esta área, pero no tan solo para trabajar por otras, sino que ellas también son fortalecidas en el área espiritual. Como mencionaba, nos ha pasado. No es algo que yo ahora esté como mencionando, pero nos ha pasado. Porque me imagino que más de alguien tendrá un poco de temor, dice, no, sí, que no quiero que esto se sepa, pero también quisiera comentar con alguien que le brinde la seguridad y la confianza necesaria. Bueno, queridos amigos, este tema es muy importante, creo que de una u otra manera tiene que ver con las situaciones propias que podemos vivir a nivel de familia, potencialmente hablando, pueden suceder en cualquier instante, y es por eso importante prever ciertas situaciones a la luz de lo que las Sagradas Escrituras nos muestran y, como se decía anteriormente, tener esos mecanismos que Dios ha dejado de apoyo fundamental, particularmente a través de la iglesia, que es el medio a través del cual el Señor también manifiesta su voluntad. Vamos a hacer un breve alto en este instante. Quiero invitarles para que podamos ir y volver prontamente junto a ustedes para que sigamos con esta importante y fundamental temática. Vamos y ya regresamos. Queridos amigos, ya estamos nuevamente de regreso junto a ustedes a través de su programa Lecciones de la Biblia, en nuestro canal Nuevo Tiempo, el canal de la Esperanza. Queremos también saludar a todos los amigos que se están integrando a nuestra sintonía y especialmente a la temática que estamos abordando, que dice relación directa con el compañerismo versus también la soledad. Situaciones que se van dando. Y aquí hay un punto importante, Cecilia, Julio, que nos presenta la palabra de Dios allí en el libro de Romanos. Si vamos al capítulo 3 del libro de Romanos, vamos a encontrar allí un texto bastante indicativo. En el verso número 23 del libro de Romanos, capítulo 3, vamos a encontrar que dice claramente lo siguiente:
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Como decíamos al comienzo, Dios nos creó para que fuésemos personas que nos relacionemos con los demás, compartamos con los demás, disfrutemos también de las bondades de ese relacionamiento. Todo esto dentro del marco de esta vida sin pecado. Sin embargo, cuando el pecado entra, lamentable y tristemente, todo se ve seriamente afectado. ¿Cómo esto se manifiesta especialmente en lo que estábamos mencionando en el bloque anterior, en relación al momento cuando el matrimonio particularmente se acaba? ¿Qué debiera hacer particularmente la iglesia, valga la redundancia, en relación con el hecho de poder apoyar y ayudar directamente a familias que están, o matrimonios pasando por una situación de extrema necesidad en este sentido? Yo estoy recordando Mateo capítulo 5, versículo 31. Dice: también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Y creo que hay una idea, a la menor incompatibilidad, entonces los jóvenes piensan, divorciémonos, no somos compatibles, separación. Pero la Biblia no enfatiza eso, no, Dios no quiere eso. El plan de Dios es la fidelidad para siempre. O sea, muchas veces se toma con mucha liviandad este tipo de consejo. Claramente, claramente. Y hay decisiones tempranas, tal vez, muchos jóvenes que toman decisiones de fidelidad y para siempre, y que después están pensando, parece que fue muy prematuro. Yo quiero leer lo que dice Malaquías capítulo 2. Versículo 16. Versículo 16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio y al que encubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El plan de Dios para el matrimonio es un plan, la Biblia dice, hasta que la muerte los separe. Si es que las personas tomaran la decisión de hacer su vida para siempre, cuán feliz sería el mundo. En la iglesia les menciono alguna frase que aprendí alguna vez: antes de casarse, abra bien los ojos, porque una vez que se casa, los cierra bien y para siempre. Me gusta esa frase. Exactamente, bastante indicativa. Ahora, Cecilia, en el caso cuando ya se ve que hay problemas bastante severos dentro del contexto del matrimonio, como es lo que estamos mencionando, hay un principio en este caso que es de ayuda, de poder extender ese salvavidas a aquellos que están pasando por un momento difícil que no solamente involucra el matrimonio, sino que, como decíamos anteriormente, cuando ya hay hijos, son ellos los que también están recibiendo todo el peso del sufrimiento que esto provoca. ¿Cómo podríamos conjugar toda esta situación con la palabra reconciliación? Sí, eso es lo mejor. Partiendo de que Dios en Malaquías ya nos dice que Él aborrece el divorcio. Y las veces que menciona el divorcio en la Biblia, no habla como para divorciarse libremente. No es una alternativa. No es una alternativa, solamente dice en caso de que alguien haya sido infiel, y la otra es cuando la persona queda viuda. La única manera que la Biblia acepta una nueva relación, ¿ya? Entonces, ahora con todo esto, la Biblia también dice, todo lo que pidamos a Dios, creyendo lo recibiremos. Tenemos que buscar la ayuda divina en estos casos donde a lo mejor humanamente el matrimonio que está pasando por situaciones a lo mejor lo ve todo oscuro está en el túnel de ahí. Exactamente, y no ve la solución. Hay solución para ellos. De partida, como decía, si nosotros le pedimos a Dios creyendo, lo vamos a recibir. Y nosotros en la iglesia tenemos semanas de la familia, dentro de la iglesia también tenemos muchos psicólogos que pueden también ayudar a esta pareja a armar nuevamente, a volver a amarse. No sé, uno tiene que recurrir hasta la última instancia,
pero no debiera existir el divorcio. Bueno, en relación a lo mismo, le voy a tirar Sí, la palabra, sí. pastor. En relación a lo mismo, la Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ofrece un material muy hermoso que se llama Entre Familias. Y llama la atención que personas que han recibido este material después dan testimonio y dicen, lo que encontré aquí salvó mi matrimonio. Qué lindo. Y uno alaba a Dios en ese instante porque cómo Dios puede utilizar un material, bueno, adecuadamente preparado, por supuesto, profesionales en el área de la psicología, de la terapia familiar, etcétera, con una visión absolutamente cristiana, basada en las Sagradas Escrituras, permite que muchas personas puedan reconsiderar aquella decisión que ya aparentemente estaba tomada y luego después dan gracias a Dios porque ese salvavidas fue realmente efectivo en sus vidas. Pastor. Sí, mientras Ceci hablaba, ella mencionaba hacer todo lo posible por ayudar y buscar ayuda profesional, psicólogos. Me ponía a pensar en la iglesia que lugares que no tenemos acceso a ayuda profesional, a qué sé yo, más alternativas. Yo creo que una ayuda sencilla que podemos tener, que los hermanos pueden aportar, una ayuda sencilla es el hecho solamente de el testimonio, mostrar que en el matrimonio somos felices. En estos tiempos que el matrimonio está tan vilipendiado, donde tanto que se habla de que ¿para qué casarse? Sale caro casarse y más caro divorciarse, y las personas no toman compromiso. Yo creo que una ayuda sencilla, buena, es mostrar que somos felices y las demás personas miran eso y quieren también. Claro, y ese somos felices está dentro de un contexto, obviamente, de este lado de la eternidad. Claro. Me refiero a que no es que no hayan dificultades, sino que el Señor permite, me imagino, las herramientas oportunas para poder enfrentar esos conflictos matrimoniales que en todo matrimonio existen, Cecilia. Lo importante es saber cómo abordamos esa situación. Y la palabra de Dios, como bien se decía, tiene consejos muy oportunos. Sí, además no tan solo se salva el matrimonio, sino que los hijos. Nosotros tenemos dos pequeños. Yo le hago homeschool, entonces los disfrutamos bastante en la casa. Nosotros los cultos familiares en la mañana nos extendemos y todo, y de repente ellos se tiran encima y que nos aman y todas esas cosas. Entonces, de repente Julio le dice, ¿tú cambiarías a tu mamá? No, no cambiaría. ¿O tú cambiarías al papá? No, no los cambiaría. Los niños se crían con bases tan sólidas. Un ambiente de seguridad. Un ambiente de seguridad tan grande que le da un matrimonio bien constituido. No así el de peleas. Por eso yo creo que la solución que da el mundo para los matrimonios que a lo mejor se pueden llevar así como mal es el divorcio. Pero para los hijos yo creo que si les consultan a ellos nunca van a decir. O sea, en que este sí. caso, como decíamos al comienzo, la palabra reconciliación juega un papel muy importante, tanto por parte de los mismos cónyuges que están pasando por dificultad, como también las familias respectivas que le rodean, y aquí vamos a la familia más, un poco más extendida, que es también la iglesia, que juega un papel fundamental para ayudar justamente a un matrimonio que está pasando por una situación compleja y delicada, pastor. Sí, indudablemente. Antes de tomar una decisión así de rápida de divorcio, las personas tienen que considerar no solamente lo que causan a la otra persona, sino al medio, los que son miembros de iglesia, a la iglesia, los que son, y la familia. No es, cuando Dios hizo el matrimonio, Dios lo hizo para siempre. Exacto. Sin embargo, cuán importante es que nosotros consideremos la oración intercesora de tal manera de ser un apoyo fundamental para aquellos matrimonios o familias que están pasando por severas circunstancias. No solamente está el ejemplo, que es fundamental, sino que también el poder apoyar de una manera tal vez un poco silenciosa, pero no por eso menos efectiva. Sí. Sí, es bueno cuando alguien sabe, cuando alguien me ha dicho, Julio, estoy orando por ti, qué bien me ha hecho saber que alguien se preocupa por mí,
saber que alguien intercede por mí y saber que Dios indudablemente está sosteniéndome. Es tan importante saber que alguien ora por uno. Exacto. Bueno, incluyendo en matrimonios que están viviendo una vida cada vez más enriquecedora, sabemos que finalmente hay una situación, y la Biblia en este caso nos presenta la realidad tal cual es, donde hay un enemigo que es común a todos, y nos estamos refiriendo concretamente a la muerte. Sabemos que la muerte es un visitante indeseado. Inesperado. Muchas veces, exacto, inesperado. Pero también tenemos que asumir una realidad frente a este dilema. Y muchas veces, si no tenemos la base establecida en las promesas de Dios, esto puede ocasionar un daño severo en las personas, en las familias, porque obviamente nadie se quiere ver confrontado a esta realidad. ¿Cómo vemos esta situación? Bueno, de eso vamos a hablar un poco más extensamente en el siguiente y último bloque, pero ¿cómo anticipamos nosotros, especialmente a nuestros amigos, en relación a cómo Dios ha previsto los mecanismos de apoyo y de sustento, sobre todo espiritual y emocional, frente a la realidad de la muerte? Sí, indudablemente hay etapas de la vida que nos asaltan. Tenemos que prepararnos. Y la Biblia da consejos de preparación para ello. Y nosotros tenemos que saber que tenemos a un Dios que puede llenar vacíos, estar ahí cuando nosotros necesitamos, inclusive con un luto, un dolor como la pérdida de un ser amado. Correcto. Ustedes como matrimonio ministerial, no cabe ninguna duda que se han enfrentado en más de una situación a realidades que pasan directamente en la iglesia. Y aquí es donde uno también, y cualquier amigo que nos está en este momento viendo o acompañando, y que forma parte de una comunidad eclesiástica, puede apreciar lo que significa formar parte de la iglesia. Cómo la iglesia se transforma en una fuente de apoyo fundamental, especialmente para personas que han tenido una pérdida irreparable, en este caso, de un ser querido. Cecilia, ¿cómo has visto esto, especialmente dentro del marco de la iglesia? Bueno, es un tema difícil cuando a uno le toca. Exacto. Porque a mí, yo sufrí la pérdida de mi papá y de mi hermana. Entonces, nosotros conocemos las promesas que hay en la Biblia y que son tan hermosas, que nos dicen que vamos a volver a encontrarnos con nuestros seres queridos y todo eso. Pero uno igual sufre. Y mi hermana me decía, ¿por qué somos así? ¿Por qué sufrimos? Si Dios nos da tantas lindas promesas en la Biblia, pero el sufrir es algo natural. Entonces, de la única manera que nosotros podemos dar consuelo es aferrándonos a las promesas que la Biblia tiene para nosotros, que son tan hermosas. Habla de un nuevo cielo donde ya no va a existir el dolor, ni el clamor, ni la muerte, nada de esas cosas. Entonces, para mí, lo mejor es aferrarnos y hacer también el consuelo que puedo dar a otra persona es por medio de la Sagrada Escritura. Me gustó mucho especialmente esta última parte que se menciona, Cecilia, porque de una u otra forma, como cristianos, somos un referente, querámoslo o no, hacia el resto de las personas. Se entiende que nosotros conocemos el mensaje de la palabra de Dios y esta ha hecho mella y ha transformado nuestras vidas. Entonces, como bien se decía, no es que no sentimos el efecto, ¿ah? También es duro separarse de un ser amado, pero tenemos una esperanza bendita, maravillosa, en la cual podemos realmente anclar nuestra fe, particularmente en los momentos de gran apremio y necesidad. Bueno, queridos amigos, vamos a continuar con ustedes, vamos a hacer un pequeño alto nuevamente. Les invitamos para que permanezcan en nuestra sintonía y ya volvemos para algunas consideraciones muy importantes que están relacionadas justamente con esta gran temática. Vamos y ya regresamos.
Una de las promesas más hermosas que aparecen en la Biblia es que si creemos en Dios y guardamos sus mandamientos, viviremos eternamente junto a Él, en una nueva tierra, donde no habrá sufrimiento, maldad, pobreza ni enfermedades. Todo será perfecto, es lo que siempre hemos soñado. Pero, ¿qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Estas y otras preguntas podrás responder con esta revista de estudio Enseñanzas de Jesús. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Ya estamos nuevamente, amigos, de vuelta junto a ustedes en Lecciones de la Biblia. Para quienes se están incorporando recién a nuestra sintonía, queremos extender también una bienvenida fraternal a esta temática que estamos abordando, que dice relación directa con el compañerismo y también la soledad. Un tema que indudablemente no siempre es tan fácil de abordar, pero es una realidad que es común a todos nosotros. Y está con nosotros un hermoso matrimonio, el pastor Julio Flores ahí junto a su amada esposa Cecilia, y estamos compartiendo esta realidad que, si bien es cierto, dentro del contexto del ideal de Dios, era que hayamos vivido para siempre, disfrutando el relacionamiento, por ejemplo, matrimonial. Sin embargo, sabemos que hay un visitante inesperado, como decíamos, indeseado, que es precisamente la muerte. Hay un texto, pastor, que comentábamos recién fuera de pantalla, que está en Isaías capítulo 57, verso 1. ¿Qué nos dice ese versículo y cómo establece un principio de acción en relación al dilema de la muerte y que muchas veces causa, por no decir siempre, un profundo dolor? Leo Isaías 57:1, dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Si puedo, yo entendí en ese texto, ¿no? Muchas veces hay personas ante el deceso de algún ser amado, bueno, se dice, por ahí dicen que todos los muertitos son buenos, pero baja al descanso a alguien y las personas la preguntan, ¿por qué? ¿Por qué no otra persona mala? ¿Por qué esta persona tan buena que no le hace? ¿Por qué? Y este texto es consolador. Ante esta pregunta, ¿por qué mueren los piadosos? Y no hay quien lo entienda, dice, no saben que delante de la aflicción es quitado el justo. Solo Dios sabe lo que viene más adelante. Y cuando baja al descanso un ser amado, es bueno aceptar lo que Dios en su soberanía permite, creo yo. Claro, y bueno, y aquí no hay que olvidar que nunca estuvo en el plan de Dios que esto ocurriese. Claro. Él nos creó para que pudiésemos vivir eternamente y para siempre dentro de un marco de total y absoluta felicidad. Yo me imagino, Cecilia, lo terriblemente penoso que tiene que haber sido para... Bueno, la Biblia no explica si fue Adán o Eva quien murió primero. Murió primero. Ellos se sintieron muy entristecidos cuando vieron caer la primera hojita, ¿cierto? Un síntoma ya de este mundo de pecado. ¿Cómo habrá sido de triste y penoso para ellos en el momento en que uno de ellos bajó al descanso? Realmente es algo muy complejo de poder imaginar. Claro, porque yo creo que ellos, además de la tristeza, se sentían culpables. Exacto. Porque, como decimos, la muerte no estaba en el plan de Dios y ellos habían sido advertidos. Entonces, aparte del dolor de perder a, no sé si fue Eva quien murió primero, si fue Adán, porque no se menciona, pero aparte del dolor, ellos seguramente también estaban culpándose de lo que estaba sucediendo. Exacto, ese era un peso adicional. Exactamente. Que indudablemente era muy difícil de evitar. Sí, ante esto sabemos que no fue el plan de Dios la muerte. Dios nos creó para vida eterna. En Apocalipsis 21:4 dice una linda promesa: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto,
ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué hermosa promesa. Que no debiéramos nunca olvidar. Nunca olvidar. Ahora, los quiero llevar a la siguiente situación o escenario, porque también es parte de la realidad de muchas personas. Y los quisiera llevar rápidamente a un momento que ustedes han vivido muchas veces, que es cuando se predica el Evangelio en alguna campaña especial, y muchas personas acuden indudablemente motivadas por el Señor, no nos cabe ninguna duda, para conocer el mensaje de salvación. Pero ahí pasa muchas veces que una persona conoce el mensaje y no su familia, o si conoce el resto de la familia, el mensaje no lo acepta, y esa persona queda, digámoslo de esta manera, espiritualmente sola dentro de la iglesia. Acepta en su corazón este gran mensaje de salvación, transforma su vida, pero ahora se enfrenta a una realidad que es completamente distinta a la que vivía antes. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo percibimos? ¿Cuán común es? Y cómo también podemos ser un aporte proactivo, favorable, que ayude a esas personas a enfrentar esa soledad espiritual. Es más común de lo que imaginamos y más que lo que estadísticamente se dice, porque no mucho se menciona, me imagino. Hay personas que son casadas legalmente, pero podemos llamarlos solteros espiritualmente, porque solo o él o ella profesan y van con la fe. La otra persona le dice, yo no te conocí así. Si tú quieres, sigue. Y a veces no es solamente consigue tú, sino que hay alguna interferencia, como queriendo imponer y que se vuelva a la antigua manera de vivir. Evitar que la persona siga adelante en este camino nuevo. Sí, y es muy doloroso en las personas, porque va contra la convicción que conocieron, contra la seguridad y la obediencia que quieren tener al conocer a Jesús. Es muy común. ¿Qué hacer en este sentido? Esta es la pregunta suya. Bueno, la iglesia tiene que tener mucho cariño, mucho tacto, mucho amor. Estoy pensando en las iglesias en las que estoy, y no solamente ahora, en las que he tenido. Hay la iglesia tiene que mostrarse una iglesia amiga. Me acuerdo que hace poco invitamos a jugar, y entre ellos invitamos al esposo de una persona que es miembro de iglesia, pero él no quiere nada con la iglesia. Y entonces en el compartir y jugar, y de pronto vio el ánimo, y siento que se está involucrando disimuladamente. La iglesia tiene que tratar con mucho tino, mucho cuidado, no separar a las personas, involucrar, mostrarle cariño como Jesús lo haría. Cecilia, ¿qué papel cree que juega en este caso el Espíritu Santo, particularmente con lo que decíamos en el bloque anterior de la oración intercesora? Digo esto porque ¿cuántas veces escuchamos a una esposa que dice, después de 20 años mi esposo se convirtió, y bueno, y la felicidad fue para todos? Claro. Pero al principio parecía ser que no había resultado, la iglesia oraba seguramente, pero ¿por qué no tenemos que perder la esperanza y confiar en la obra del Espíritu Santo para que esa persona que hoy día está sola, entre comillas sola espiritualmente porque el Señor la acompaña, está con la iglesia, pero un día su familia, su cónyuge, sus hijos también puedan ser parte de la misma experiencia? Y hay muchos testimonios con respecto a eso. Y yo creo que el Espíritu Santo siempre empieza a obrar, siempre empieza a trabajar. El tema es que a veces no le damos cabida a nosotros a escuchar al Espíritu Santo, pero ahí está el cónyuge orando por esa persona, la iglesia también está haciendo su parte. Tenemos momentos en la iglesia de oración intercesora donde cada uno entrega su pedido a Dios. Tenemos momentos muy solemnes. Momentos solemnes. Tenemos grupos pequeños donde las personas también pueden compartir, entablar amistad. Ahora, y en estos grupos yo creo que estas personas siempre están pidiendo la ayuda en las oraciones, para que su cónyuge, yo me imagino al Espíritu Santo trabajando desde un principio, pero está en uno darle cabida o no.
pero tanto que se insiste, en el fondo gana obviamente el Espíritu O sea, Santo. eso significa en la práctica y de acuerdo a la experiencia que ustedes han visto y seguramente muchos amigos que nos están viendo también lo han visto, de que no tenemos que perder las esperanzas. Exactamente. No podemos decir de nadie, este es un caso, entre comillas, permítame decirlo, un caso perdido, porque el Espíritu Santo va trabajando de una manera silenciosa muchas veces, Y ser que no percibimos. Y ser Y ser perseverantes. Sí. Exactamente. Bueno, y está también el caso que encontramos en la palabra de nuestro Dios, de aquel hilito de agua que salía del templo del lado derecho, que después se transforma en un tremendo río, una visión que aparece allí en el Antiguo Testamento, y donde esa agua representa el Espíritu Santo, que al principio es imperceptible, no se nota, puede que esté llegando a los tobillos, no percibe o no se percibe, pero después llega el momento que ya es irresistible, llega al corazón y las personas se entregan al Señor. Me parece que ahí hay un mensaje, Pastor Julio, de esperanza basado en la palabra de Dios y en la experiencia de muchas personas. Sí, mire, yo quiero mencionar esto. Creo que las personas que aceptan a Jesús, que conocen a Jesús, tienen que ser muy sabias. Uno, ser firmes en su convicción, firmes en su fe, seguir a Jesús. Pero no por eso ser la firmeza, ser excluyente, desamoroso con su cónyuge que aún no ha conocido, no tiene la experiencia que el cónyuge. Entonces, tiene que ser firme. La persona tiene que ser firme en su convicción, seguir a Jesús. Pero a la vez paciente. Pero a la vez paciente, amorosa. Se me vienen muchos casos a la mente. Yo quisiera dejarle esta inquietud, cómo realmente se encuentra el equilibrio entre justamente la firmeza de propósito que se debe tener para seguir al Señor una vez que se ha aceptado este mensaje maravilloso de amor y salvación, pero a la vez también de paciencia, como decíamos, de esperar el momento oportuno. ¿Cómo se logra eso? Me gustaría que ustedes pudieran también mencionar su punto de vista. Sí, acá necesitamos la guía divina. Necesitamos que Dios dirija, que Dios guíe los tiempos. Necesitamos comunión con Dios. ¿Te parece, Ceci, si es que dejamos que nos haga un buen resumen Juvenal? ¿Te parece? Sí, por supuesto. Muchas gracias. Bueno, ha llegado el momento de poder destacar los puntos principales que hemos venido compartiendo con ustedes y que encontramos naturalmente en este libro sagrado que es la palabra de Dios. Y aquí es importante que nosotros podamos decir claramente que el compañerismo es el plan de Dios. La soledad no es el plan de Dios, pero estamos dentro del marco de un gran conflicto. Y el enemigo de Dios usará muchas veces lo que es contrario a ese plan para generarnos alguna dificultad, algún problema y especialmente algún mal relacionamiento, incluso con nuestras propias familias. Es importante que el Señor ha previsto las promesas necesarias, la fortaleza y el ánimo, particularmente en la vida de las personas solteras. Hay personas que por opción propia han decidido vivir sus vidas en soltería y eso no está mal. El Señor ha provisto toda la ayuda necesaria para que las personas que han tomado esta determinación puedan ser una auténtica bendición para las vidas también de los demás. Pero también está la situación que genera soledad, sufrimiento y dolor. Nos referimos al fin del matrimonio, al divorcio propiamente tal, cuando se quiebra irremediablemente esta relación. Lo importante es buscar todas las formas posibles de lograr la reconciliación en el Señor. Y Dios ha provisto toda la fortaleza necesaria para enfrentar momentos de gran dificultad, especialmente cuando esto genera dolor para los hijos y para el resto de la familia. También, ¿qué decir de la muerte? Sabemos que inevitablemente este momento llegará.
a no mediar que estemos vivos en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte es el resultado final que rompe todo lo que nosotros hayamos vivido, no importa si esto fue bueno o fue incluso malo, pero el Señor está allí, dispuesto a darnos la fortaleza, la esperanza y el consuelo, sobre todo la esperanza, para que podamos enfrentar momentos de dificultad y de apremio cuando la muerte ha llegado hasta nuestras vidas. Bueno, y como ya lo vimos recién, personas que espiritualmente están solas en la iglesia, pero que debieran sentirse plenamente acompañadas por el Señor, en primer lugar, y también por esta comunidad maravillosa de compañerismo cristiano, que es precisamente la iglesia. Estamos llamados a generar un ministerio favorable, especialmente con las personas que están solas en la iglesia, esperando en oración que pronto se integren más miembros de su familia. Queridos amigos, el Señor ha dejado promesas extraordinarias. Lo importante es que tenemos que relacionarnos con ellas, familiarizarnos con el Señor y su palabra, y con toda certeza vamos a lograr esto cuando tengamos la comunión diaria y constante con el Señor, precisamente a través de su palabra y la oración. Que Dios nos pueda bendecir para que efectivamente podamos mantenernos en esta línea de tal forma que podamos sentir la compañía que el cielo nos ofrece. Yo quisiera invitarte, querido amigo, amiga que nos estás viendo en este instante, para que podamos decirle al Señor, no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, no importa si hemos pasado por esto o por esto otro, que podamos considerar fehacientemente y a través de la experiencia personal que el Señor nos ofrece toda la fortaleza a través de sus maravillosas promesas. Nos gustaría orar en este momento por ti, por la familia que tienes, por la situación o la etapa difícil que a lo mejor estás viviendo. Y de esta forma poder entender más claramente que el Señor nos dice que aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeremos mal alguno porque Él ha prometido estar con nosotros. Oremos, amigos. Querido Padre que moras en los cielos, te damos las muchas gracias porque tú has dejado tu maravillosa palabra, promesas extraordinarias para que podamos enfrentar situaciones difíciles, incluso extremas, que son parte de la vida dentro del contexto de este mundo de pecado. Pedimos en esta hora que la bendición del cielo se manifieste de manera especial en la vida de todos y cada uno de nuestros amigos que en este momento puedan estar pasando por serias dificultades y que esto naturalmente afecta a sus familias. Pedimos, Señor, que esa ayuda se manifieste fehacientemente en este instante y tu Espíritu haga esa obra transformadora que solamente en Cristo podemos obtener. Todo esto lo pedimos, todo esto lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queremos agradecer la compañía, la presencia de ustedes, decirles a nuestros amigos que ha sido muy grato poder compartir con ustedes esta temática y haber tenido aquí al pastor Julio, a su esposa Cecilia, un abrazo también para sus pequeños y por supuesto deseando también de todo corazón que el cielo pueda estar guiando y conduciendo la vida de todos y cada uno de nosotros, queridos amigos, particularmente dentro del contexto de las situaciones adversas que muchas veces nos toca experimentar. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por haber venido. Gracias. Sí.